El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en otro episodio más de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Podcast Enlazadas. Y estoy muy contenta porque hoy podemos otra vez reunirnos, podemos estar juntas y esperemos que ahora no, primero Dios ya hice algunos arreglos y no haya fallas técnicas. Así que primeramente quiero empezar dando gracias a Dios por la oportunidad de servir y de recordarles de este libro de Enlazadas, Viviendo Permanentes en Cristo, que se encuentra en amazon.com. No es un libro de lectura, es un libro para trabajarlo, para mentoría. Es un libro donde nosotros vamos a ayudarnos con 10 retos a poder otra vez enlazar, a conectar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que las invito, es una nueva edición. Tiene ahí también, ya les he enseñado en otros episodios, que tiene, le agregué también, aparte de que amplié explicaciones, agregué un reto y un capítulo sobre un test donde usted puede ver cuál sería su don y en qué ministerio puede servir. Así que ahí esperamos que usted, si es maestra o si está a cargo, es directora del Ministerio de Mujeres, que lo adquiera, que lo pueda usted ver. Y también, si quiere ayudarse a facilitar más cómo dar este libro, aquí mismo en esta plataforma de YouTube, con una colaboradora muy apreciada, mi amiga Priscila Arce, hicimos estos retos. Así que los trabajamos juntas para que usted también pueda tener una guía de cómo empezar los retos, así que lo puede buscar en los episodios de este ministerio. Y bueno, también estamos en Facebook. Nuestra página de igual se llama Podcasts Enlazadas, donde ponemos reels, donde ponemos anuncios, donde usted se puede enterar de lo nuevo que va a venir. Y bueno, también no quiero dejar de mencionar que si a usted le gustan todos estos episodios y de verdad les son de bendición, por favor, no le cuesta nada, solo con su mano ponerle ahí me gusta, poner notificaciones para que le pueda avisar que viene un episodio nuevo y claro, suscribirse y que los vea, ¿verdad? Y que los comparta, por favor, compártelo con aquella mujer que necesita escuchar una palabra de parte de nuestro Dios y ser edificada a través de su palabra. Bueno, dicho todo esto, les comento que seguimos con la serie de mujeres desconocidas de la Biblia, desconocidas para nosotros, ¿verdad? Porque a veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de cuántas mujeres el Señor ha puesto ahí en su palabra y que muchas de ellas, como no son mencionadas tan ampliamente, las pasamos desapercibidas y para nosotras pues son desconocidas, no para Dios, pero yo creo que hemos aprendido mucho. Estuvimos viendo, si quiere remitirse a episodios pasados, a ver las mujeres del Antiguo Testamento desconocidas para nosotros, de todo lo que Dios a través de ella nos quiere enseñar. Y hemos empezado también ahora con las mujeres desconocidas de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y hemos visto, ¿verdad?, a una de las mamás y mujeres que no son nada desconocidas, pero que hay datos bien importantes que tal vez usted sí desconocía sobre María o Miriam, que es el nombre correcto, Miriam, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, la mamá de la parte humana de Jesús, 100% humano, no es la mamá de Dios, porque aunque también Jesús es 100% Dios, es la mamá de la parte humana, sí lo quería aclarar. Y bueno, vamos a darnos ya inicio. Ahora vamos a ver un tema sobre unas jovencitas, unas mujercitas que tal vez también hayamos pasado desapercibidas, que son mencionadas en Hechos 21, 8, 9. Pero quiero hacer alusión de quién son hijas, porque el título que puse, pues las hijas de Felipe, y ustedes dirán, ok, pero pues ¿quién es Felipe? Bueno, vamos a ver que Felipe es mencionado en Hechos. Déjenme ponerles aquí la cita para que la vayan viendo. Hechos 6, 5
donde dice, lo propuesto tuvo, bueno, voy a dar el contexto, ¿verdad? Ya estaba creciendo tanto la iglesia a inicios, ¿verdad?, de la historia de Hechos, que ya no se daban abasto los discípulos y ellos decidieron entonces, cuando vieron que había otras necesidades, como por ejemplo, estaba la necesidad de las viudas que eran desatendidas y que tenían que ser ayudadas, ¿verdad? En este caso por alimentos. Entonces, eh, convocaron a la congregación y pues los discípulos dijeron, pues ya no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Eso dice en Hechos 6:2. Y en Hechos 6:3 dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres, pero no cualquier varón. Dice, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que lo propuesto tuvo una aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y ahí vienen otros nombres, ¿verdad? Los cuales se presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía en número de gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, entonces ahí tenemos el contexto de dónde sale Felipe. Felipe entonces fue uno de los elegidos porque era un hombre lleno de Espíritu Santo, de sabiduría, y fue elegido para atender causas también de necesidades que había en la iglesia. Pero también se le conoce a Felipe como un hombre, se le llama a Felipe el evangelista, porque también servía en llevar la palabra de Dios a otros lados. Y esto lo vamos a constatar también en Hechos 8, ahí en los versículos 4 al 8, donde dice predicación de Felipe en Samaria, dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Bueno, estamos viendo que Dios usó de grande manera a Felipe, donde el Señor hizo grandes milagros, como Él los hizo cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Y les dio ese poder del Espíritu Santo para poder hacer esos milagros a través de los discípulos. Así que, bueno, en este caso de Felipe, ¿verdad? Que había sido escogido como uno de los 7 diáconos. Así que estamos viendo de dónde viene Felipe para poder entender el contexto de sus hijas. Ahora, yo sé que este término de profetizas, de lo que vamos a ver aquí, vamos a leer ahora las hijas de Felipe en Hechos 21 para poder empezar a explicar Hechos 21, 8 al 9. Dice así, cuando Pablo va a Cesarea, terminando el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. O sea, está dando ahí referencia, ¿verdad? De la cita que le di de Hechos. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo. Bueno, ahí viene otra historia, pero lo que viene ahí muy, que llama mucho la atención para nosotras es que estas 4 hijas doncellas profetizaban. Ahora vamos a aclarar porque hoy día ha sido muy desvirtuado este concepto de que profetizaban. Y la verdad es que tenemos que aclararlo porque la profecía en sí no es de revelar el futuro o de que las personas nos revelen qué va a pasar con nosotros. No. Así que vamos a ver
¿qué quería decir con que estaban, de que eran profetisas, verdad? De que ellas profetizaban. Entonces, ¿qué es una profetisa? Es una mujer, en este caso para estas jovencitas, es una mujer que está inspirada por Dios y llena del Espíritu Santo para revelar un mensaje. En este caso, los profetas en el Antiguo Testamento lo hacían para revelar un mensaje a Israel. Ellos sí profetizaban el futuro, pero en el Nuevo Testamento ahora la profecía se usa para poder ahora declarar, ¿verdad? Y exponer lo que la palabra dice y recordarles o recordarnos a nosotros como pueblo eh, todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Así que aquí vemos que estas hijas, ¿verdad? De Felipe, usaban este don de profecía y daban un mensaje que era guiado por el Espíritu Santo, no era palabras que ellas querían decir o que sentían o que pensaban, sino eran guiadas por el Espíritu Santo, no era un espíritu de adivinación. Quiero que quede claro. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Entonces, fíjese, en nuestros días y desde ese momento en Hechos, estas jovencitas profetizaban ¿para qué? Para edificar al pueblo, para exhortarlo y para dar consuelo, pero profetizaban lo que ya estaba escrito en la palabra. Quiero que quede muy claro. Así que eso es lo que hacían estas jovencitas, que el Señor pues les daba, ¿verdad? Esa palabra y donde eran inspiradas por el Espíritu Santo para que ellas pudiesen dar esta palabra de edificación, de exhortación y consuelo. Ahora, es hermoso ver que, bueno, aunque no habla de la mamá, ¿verdad? La esposa de Felipe, pero es hermoso ver que Felipe, siendo ese diácono elegido por ser lleno del Espíritu Santo, por ser sabio, con ese don también de evangelismo, haya podido ser realmente ese gran ejemplo a su familia y en este caso a sus 4 hijas, que ellas pudieron ver ese testimonio en carne propia con su papá y pudieron ver cómo Dios usaba a su papá. Seguramente Felipe en casa podía dar ese buen ejemplo y ser una persona recta, ¿verdad? Una persona de buen testimonio, que su comportamiento era igual fuera, dentro, en todo lugar, que las hijas observaban y que ellas pudieron constatar que su papá era un varón lleno del Espíritu Santo, usado por Dios para la obra del Señor. Y acuérdense que Hechos relata la historia de cuando comenzó por primera vez a ser esparcido el evangelio, cuando empezó a crecer la iglesia, donde se les llamó por primera vez cristianos. Ahí ustedes pueden ver y constatar a través de Hechos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, porque es la narración de la historia de cuando empezó la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y ustedes pueden constatar ahí y que en realidad nosotras, usted y yo, si somos cristianas, formamos parte de ese libro de Hechos. Si se siguiera escribiendo ese libro de Hechos, ahí estaríamos usted y yo escritas o estarían puestos, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que también tenemos aquí una palabra en Joel 2:28, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí se está cumpliendo la palabra de Joel 2, en el versículo 28, y en Hechos se estaba cumpliendo esa palabra, porque las hijas de Felipe eran jovencitas que estaban profetizando. O sea que profetizar significa hablar por inspiración o predicar o dar un discurso a través del poder del Espíritu Santo. Así que en ese entorno, como les repito, las hijas de Felipe, al tener ese entorno lleno de la presencia de Dios, de ver ese testimonio y de que veían el gran amor que tenían sus padres, pues el Señor usó a estas jovencitas para también llevar el mensaje, ¿verdad? Y estamos
yo creo que para nosotros debiera ser un gran ejemplo para que nosotros sigamos dando testimonio a nuestros hijos, pero ya no tanto con la palabra de estarles diciendo, hijo, ora, hijo, lee la Biblia, sino con nuestro ejemplo, que nos vean orando, que nos vean leyendo la palabra, que nos vean sirviendo. Ese es el mayor ejemplo. Queremos hijos que realmente sirvan al Señor y que estén dispuestos, ¿verdad?, a poner sus dones, a dar tiempo. Seamos ejemplo en casa, sobre todo en casa. Nuestros hijos están siendo hoy día influenciados por el mundo, queridas, muy mal influenciados por las redes, y aún pueden ser también, podemos de alguna manera también dar mal ejemplo en casa si no vivimos el evangelio. Tal vez si usted quiere, ¿verdad?, dar ese ejemplo, pero tenga un esposo que no siga y que no esté realmente amando al Señor y no tenga un buen testimonio, es muy difícil. Son batallas fuertes porque nuestros hijos pueden ser confundidos de ver a una mamá que quiere estar realmente sirviendo al Señor, llena del Espíritu Santo, que está buscando de Él, y que vean todo lo contrario en el papá. Para los hijos es confusión porque ellos van a decir, pues yo veo lo que hace mi mamá, pero también veo lo que hace mi papá, y a veces los hijos toman partido en lo que más les conviene para obtener permisos, y a veces empiezan a ser mal influenciados, ¿verdad?, por la parte que no está sirviendo al Señor. Y es una batalla para aquellas mujeres que están viviendo el estar solas, en dar ejemplo a sus hijos, en educarlos y que no tengan el apoyo del papá. Es tan difícil, pero lo único que les puedo decir, mamás, que no se desanimen, pídanle al Señor que les dé mucha fe, no dejen de orar por sus hijos, porque si hay hijos pródigos que han dejado el camino del Señor por ese mal ejemplo que han tenido en casa, por esa mala influencia del mundo, por esa muy mala influencia en redes sociales que ahora los hijos no salen de ahí, y por todo lo que, pues sí, están ellos invadidos, no dejemos de orar, no dejemos de orar. Si nuestros hijos en algún momento, ellos reconocieron a Cristo como Salvador, si ellos en algún momento sirvieron en la iglesia y ahorita están separados del Señor, no dejemos de orar. Nuestras oraciones ante el Padre van a llegar, que el Señor aumente nuestra fe, que nos dé fortaleza para seguir orando por nuestros hijos y para que un día los veamos como las hijas de Felipe, sirviendo al Señor, siendo profetizas porque proclamaban la palabra ya escrita del Señor, exhortando, animando a los hermanos. Así que no nos desanimemos, queridas, que si usted tiene hijos así, el Señor no ha terminado la obra mientras hay vida y esperanza. Pero si usted ya tiene hijos sirviendo en el ministerio, si usted tiene hijos que realmente también están siendo usados por Dios, tampoco deje de orar, también siga animándolos, porque el enemigo, acuérdense que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y yo, pues, sea que tengamos hijos pródigos o tengamos hijos que están sirviendo, no dejemos de orar por nuestros hijos y demos gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. A los que ya están sirviendo, siguiendo animando, y también quiero, pues, a través de este testimonio de estas hijas, ¿verdad?, de Felipe, que profetizaban y servían, doy gracias a Dios porque el Señor siempre, a través de estos testimonios como las hijas de Felipe, vemos que el Señor siempre integró a las mujeres en su ministerio para el servicio de Él. Y bueno, ya hemos visto en otros episodios cómo el Señor integra a las mujeres, y a través del mensaje también el Señor nos usa para llevar estas buenas nuevas de salvación. Así que las mujeres somos partícipes en el mensaje de redención, somos copartícipes también para todas sus promesas, y el Señor en este tiempo nos está afirmando más a las mujeres que nosotros podemos ser usadas por el Señor, ¿verdad? De la forma bíblica, no de una forma
que no sea bíblica, porque también estamos viendo malos testimonios en las iglesias y no queremos ser parte de ellos, sino queremos ser de esa parte bíblica, que demos buen testimonio, que seamos mujeres copartícipes en los ministerios de la iglesia, llevando la palabra y siendo llenas del Espíritu Santo, para que nosotras como mujeres seamos honrosas no solo en nuestro hogar, sino en el servicio al Señor, y que seamos esas hijas que Dios espera de nosotras, esas esposas, esas madres que instruimos a nuestros jóvenes. No dejemos, mujeres, de instruir a nuestras hijas jóvenes. Yo tengo una hijita donde está en el tiempo más difícil y donde con más ganas no dejo de darle palabra del Señor, pero sobre todo quiero que ella vea mi ejemplo. Pero sí trato de disipularla, de que el cansancio no me venza y de poder orar con ella, de poder tener un poco de estudio con ella, de mentorearla, de disipularla y de ayudarle a entender cuál es su rol, cuál es su papel como mujer, como una jovencita en el ámbito de la iglesia y en el plan de Dios para su vida, ¿verdad? Así que no dejemos de esforzarnos, no dejemos de ejercer ese ejemplo de mujeres, como dice primera Timoteo 5, 9 al 15, que seamos de ejemplo, ¿verdad? En este caso yo a mi hija y a jovencitas, para que seamos de buen ejemplo y puedan ser como esas hijas de Felipe, que declaren la palabra del Señor, que sirvan y que no estemos esperando ser llamadas por un título, no queramos que por el título nos creamos realmente servidoras, sino dejemos los títulos a un lado, sino como hijas verdaderas del Rey de Reyes, Señor de Señores, queramos servir a nuestro Señor y queramos ser parte de este reino que el Señor Jesucristo vino a proclamar en su primera vez, que ya lo podemos vivir desde ahora, y que ahora en su segunda venida, ahora sí va a venir como ese Rey de Reyes y Señor de Señores, como ese Mesías anunciado. Así que estamos dando gracias a Dios por estas hijas, estas 4 hijas de Felipe, que fueron un testimonio de la buena crianza y un éxito de tener hijos realmente que sirvan al Señor. Y bueno, como les digo, si no tienen hijos que quieran ahorita servir, que no estén involucrados, sigamos orando. Si tienen hijos involucrados en el servicio a Dios, demos gracias a Dios por ello y sigamos también orando por nuestros hijos y seamos padres de gran testimonio, esas mujeres, esas madres que demos testimonio con nuestro ejemplo, con lo que hagamos, para que nuestros hijos lleguen a ser esos servidores, esas servidoras de nuestro Señor y podamos constatarla con nuestros ojos y dar gracias a Dios por nuestros hijos y que se cumpla esa palabra de Joel, que nuestros hijos e hijas profetizarán. Así que no desmayemos, sigamos instruyendo a nuestros hijos, no nos demos por vencidas, veamos lo que veamos, queridas, no nos demos por vencidas. Que este ejemplo que hemos visto en Felipe, que a él lo escogieron primeramente como esos primeros 7 diáconos para ayudar, y que tenía ese gran don de evangelista, pero porque era lleno del Espíritu Santo, porque seguramente Felipe era primeramente un hijo de Dios, dedicado en la palabra, en la oración, de buen testimonio. Seguramente era un gran esposo y fue un gran padre que, miren el éxito, pudo transmitir a sus 4 hijas el poder servir, y sus hijas hasta fueron mencionadas en un versículo, pero si el Señor quiso que fueran mencionadas es porque esa labor de esas 4 jovencitas fue importante y por eso fueron mencionadas aquí en Hechos 21, en el versículo 9, donde dice: tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Gloria a Dios. Qué gran privilegio que estas jovencitas fueron mencionadas y que tal vez nosotros las pasamos desapercibidas porque solo fueron mencionadas en un versículo, pero que ahora estamos conociendo a través de este ministerio de podcasts enlazadas. Así que nos quedamos con este testimonio de Felipe, de sus 4 hijas que estaban sirviendo a nuestro Señor, y damos gracias a Dios porque hoy pudimos hacer este nuevo episodio ya sin tropiezos, y damos muchas gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Que hoy nos permitió poder servir y poder estar
compartiendo de la palabra del Señor. Así que como siempre les digo, que estemos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y nos vemos en otra ocasión con otras mujeres desconocidas de la Biblia. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.